El salón resplandecía bajo una lluvia de luces doradas que caían desde las lámparas de cristal como si fueran estrellas domesticadas. Las risas flotaban en el aire, las copas tintineaban y cada gesto parecía calculado para impresionar. Era la gala anual de la Fundación Velarde, una de las más exclusivas del país. Y allí, en medio de ese espectáculo de lujo y apariencias, Claudia brillaba más que nadie. Su vestido rojo se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, dejando a su paso un aroma a vainilla y desafío. Cada paso suyo atraía miradas, cada sonrisa era una victoria silenciosa. Pero lo que realmente acaparaba la atención era el collar de diamantes que llevaba en el cuello. Un conjunto de piedras tan puras, tan perfectas, que parecían absorber la luz solo para devolverla multiplicada. «Esos diamantes», susurró una mujer a su amiga. «Nunca había visto algo igual». «Adrián Velarde sabe elegir», respondió la otra con una risa envidiosa. Claudia fingió no oír, pero disfrutó cada palabra. Porque sí, él la había elegido. Adrián Velarde, el magnate que todos admiraban, el hombre que dictaba el ritmo de los negocios y las fortunas, ahora la llamaba «mi reina». Era su amante, su secreto más brillante, su trofeo escondido. Y esa noche, en medio de su mundo, ella se sentía dueña de todo. Recordaba perfectamente el día en que él le entregó el collar. Fue en su penthouse frente a las luces de la ciudad. Adrián lo había sacado de una caja negra de terciopelo y, con una sonrisa lenta, lo colocó alrededor de su cuello. «Estos diamantes fueron hechos para la mujer más importante de mi vida», le dijo, mirándola con esa mezcla de deseo y poder que la derretía por dentro. Claudia creyó que hablaba de ella. ¿Cómo no hacerlo? En ese momento se sintió única, irreemplazable. Nadie había hecho tanto por ella. Pasó de ser una simple asistente en su empresa a convertirse en la mujer que dormía en sus brazos. Tenía un coche nuevo, un apartamento, ropa de diseñador. Todo gracias a él. Pero en el fondo, una sombra persistía. Porque aunque Adrián la colmara de regalos, nunca hablaba de su pasado. Y, sobre todo, nunca mencionaba a su esposa. Elena Velarde. El nombre seguía flotando en los pasillos como un rumor prohibido. Algunos decían que lo había abandonado por otro hombre. Otros, que ella había sufrido un colapso nervioso y había desaparecido. Nadie sabía la verdad, solo que, desde su partida, Adrián se había vuelto más reservado, más frío, hasta que Claudia apareció en su vida. Esa noche, mientras los fotógrafos enfocaban su sonrisa, Claudia sintió que lo había conquistado todo. Que por fin estaba al nivel de esas mujeres que siempre la habían despreciado por venir de abajo. Los destellos del collar eran su venganza silenciosa. Pero entonces algo cambió. Dos mujeres cerca de la mesa de vinos hablaban lo suficientemente alto para que sus palabras llegaran hasta ella. «¿Te fijaste en su collar?», susurró una. «Es idéntico al de Elena Velarde». «No puede ser», respondió la otra. «Ese diseño era exclusivo, hecho para ella». Dijeron que desapareció con la joya. Claudia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fingió interés por su copa de champaña, pero sus manos temblaban. «Idéntico al de Elena». La frase se repitió en su cabeza una y otra vez. Cuando Adrián se acercó para tomarla de la cintura y presentarla a un grupo de inversionistas, ella sonrió mecánicamente, pero su mente ya no estaba allí. Los flashes la cegaban, los aplausos sonaban lejanos. De pronto, el collar se sentía pesado, casi sofocante. Horas más tarde, cuando regresaron a la mansión, Claudia no aguantó más. «Adrián», dijo en voz baja mientras él se quitaba el saco. «Este collar, ¿de dónde lo sacaste?». Él levantó la vista, sorprendido, pero solo por un instante. Luego, una sonrisa enigmática se dibujó en su rostro. «No hagas preguntas que no puedes soportar, amor». La frase la dejó helada. No fue el tono, tranquilo, casi paternal, sino la elección de palabras. «No puedes soportar». ¿Qué se suponía que eso significaba? Claudia trató de reír, fingiendo ligereza. «Solo lo digo porque unas mujeres en la gala mencionaron que se parece al de tu exesposa». Adrián se giró lentamente. Su mirada cambió. «La gente siempre habla demasiado», dijo con frialdad. «No vuelvas a escuchar rumores, Claudia. Te hace ver insegura». Ella asintió, pero la inquietud no desapareció. Cuando él se fue a dormir, Claudia se quedó en la sala, mirando el collar sobre la mesa. Cada diamante parecía observarla, reflejando una verdad que aún no comprendía.
Al día siguiente despertó con una sensación extraña. Encendió el televisor sin pensarlo, buscando distraerse. Pero la voz del presentador la paralizó. Última hora, Elena Velarde, esposa del magnate Adrián Velarde, reaparece en la ciudad tras 2 años fuera del país. Según fuentes cercanas, planea retomar sus negocios y su lugar en la alta sociedad. El cristal de la copa que sostenía se rompió entre sus dedos. La noticia siguió sonando, pero ella apenas escuchaba. Solo una idea la taladraba: Elena había vuelto. El collar seguía sobre la mesa, reluciente, perfecto, pero ya no era un símbolo de amor. Era una amenaza. Claudia se acercó a la ventana y miró la ciudad que se extendía como un mar de luces. Por primera vez se sintió pequeña dentro del mundo que tanto había deseado. Sabía que Elena no había regresado por casualidad. Y si esos diamantes eran suyos, significaba que todo lo que ella tenía pertenecía, en realidad, a otra mujer. Esa noche no pudo dormir. Soñó con un par de ojos observándola desde la oscuridad, con una voz que susurraba su nombre y con los diamantes apretándose en su cuello hasta dejarle marcas. Al despertar, tomó el collar y lo guardó en su bolso. Si había una verdad detrás de esas piedras, la iba a descubrir. Aunque tuviera que enfrentarse a Elena Velarde cara a cara. Porque algo, en el fondo, le decía que esos diamantes no solo contaban una historia de amor, sino también una traición. Cuando Claudia decidió descubrir la verdad sobre los diamantes, no imaginó que cada piedra llevaba grabado un secreto, y que uno de ellos era el suyo. Claudia no durmió esa noche. Se quedó sentada en el borde de la cama, mirando el collar que descansaba sobre la mesa. Los diamantes ya no brillaban igual, parecían fríos, como si supieran que habían sido descubiertos. En su cabeza, las voces de las mujeres de la gala se mezclaban con las palabras de Adrián: no hagas preguntas que no puedes soportar. Cuando amaneció, él ya se había ido. Le dejó una nota sobre la almohada: reunión de negocios. Te veo esta noche, mi reina. Claudia apretó el papel con rabia. Había pasado demasiado tiempo creyendo en promesas vacías, en sonrisas ensayadas. Si Elena Velarde había regresado, no era una coincidencia. Y si el collar era suyo, entonces Adrián le había mentido desde el principio. Se vistió con un abrigo largo y fue directa al centro de la ciudad. Sabía exactamente a dónde ir: la joyería Lavín, donde supuestamente habían creado las piezas más exclusivas para las esposas de los magnates. Cuando entró, el olor a madera y perfume caro la envolvió. Un hombre de cabello plateado la recibió con una sonrisa educada. Buenos días, señorita. ¿En qué puedo ayudarla? Claudia abrió su bolso y colocó el collar sobre el mostrador. Quisiera saber si reconoce esta pieza. El joyero la observó y su rostro cambió. Por supuesto que la reconozco, dijo con voz baja. Es el conjunto Velarde, un diseño único, hecho hace 5 años. Velarde, repitió Claudia, sintiendo como el corazón se le aceleraba. Sí, confirmó él. Fue un encargo muy especial del señor Adrián Velarde, como regalo para su esposa, la señora Elena. El mundo pareció girar. Las manos de Claudia temblaron sobre el mostrador. ¿Está seguro? No podría ser una réplica. El hombre negó lentamente. Lo dudo. Cada piedra tiene grabadas las iniciales HV en microtalla. Es imposible replicarlas sin destruir la estructura. Claudia corrió al espejo del local y giró el collar. Ahí estaban, HV, grabadas con precisión milimétrica. Un hilo helado le recorrió la espalda. Se lo quitó rápidamente y lo guardó. Gracias, murmuró, saliendo antes de que su voz se quebrara. Caminó por la avenida sin rumbo. Las imágenes se agolpaban en su mente: Elena con el mismo collar, sonriendo junto a Adrián en las fotos antiguas. ¿Y si él nunca había dejado de amar a su esposa? ¿Y si ella solo era un reemplazo temporal, una sombra usada para llenar el vacío? Decidida a obtener respuestas, condujo hasta la oficina de Adrián. Pero la secretaria, al verla entrar sin cita, frunció el ceño. El señor Velarde está ocupado. Lo sé, respondió Claudia. No me importa. Esperaré. Está reunido con, la mujer dudó, con la señora Elena Velarde. El corazón de Claudia se detuvo. ¿Qué dijo? La señora Elena. Volvió esta mañana. Está en su despacho. Claudia se sentó en la sala de espera con las manos frías. Pasaron minutos, tal vez horas, hasta que la puerta se abrió. Y entonces la vio. Elena Velarde era más hermosa de lo que había imaginado.
Su elegancia no venía de la ropa ni de los diamantes, sino de la serenidad que la envolvía. Tenía los ojos de alguien que había visto demasiado y aún así seguía de pie. Caminaba despacio, segura, y al verla, sonrió con una calma que heló la sangre de Claudia. «Hermoso collar», dijo Elena, deteniéndose frente a ella. «Pensé que lo había perdido». Claudia sintió que el aire se le escapaba. «Adrián me lo regaló», balbuceó. «Lo sé», respondió la mujer con voz suave. «Tiene buen gusto para repetir obsequios». Las dos se miraron en silencio. No había gritos, no había escándalo. Solo una tensión que podía cortarse con un suspiro. Elena dio un paso más cerca, inclinándose apenas hacia su oído. «Ese collar tiene un rastreador. Lo puse cuando supe que él me engañaba. Y gracias a eso, sé en qué cama dormiste». Claudia retrocedió con el rostro desencajado. Elena sonrió con elegancia y se marchó sin mirar atrás, dejando un aroma a gardenias en el aire. Durante el resto del día Claudia no dejó de temblar. Intentó llamar a Adrián, pero él no contestó. Cuando finalmente llegó a casa esa noche, la encontró esperándolo con el collar sobre la mesa. «¿Por qué me mentiste?», le gritó. «Es el collar de tu esposa. Ella lo sabe. Te está vigilando». Adrián se sirvió un whisky tranquilo. «Si crees que Elena regresó por mí, te equivocas». «Entonces, ¿por qué volvió?». «Por venganza», respondió él, sin mirarla. «Y tú vas a ser su próxima víctima si no tienes cuidado». Claudia lo observó, incrédula. «¿Y tú qué piensas hacer?». «Esperar», dijo él con frialdad. «Elena nunca hace nada sin dejar una pista. Está jugando». Las palabras retumbaron en la habitación. Claudia sintió que algo más oscuro se escondía detrás de esa calma. Esa noche, mientras él dormía, ella se levantó sigilosamente y revisó el collar. Lo observó bajo la luz, buscando el supuesto rastreador. Y allí, en uno de los cierres, notó una diminuta muesca metálica. Un dispositivo casi invisible. El corazón le latía con fuerza. Si Elena podía rastrearla, entonces sabía dónde estaba, con quién dormía, qué hacía. De pronto, un pensamiento la golpeó: ¿y si Elena no solo quiere venganza? ¿Y si está planeando algo más grande? Claudia decidió que no podía seguir esperando a que las cosas explotaran. Tenía que enfrentarse a la verdad. A la mañana siguiente, fue a la mansión de los Velarde, la antigua casa que Adrián había abandonado tras la desaparición de su esposa. Los jardines seguían cuidados, pero el aire estaba cargado de silencio. La puerta se abrió sola cuando empujó. Dentro, el polvo cubría los muebles, y el eco de sus pasos resonaba entre los muros. En el estudio, sobre la chimenea, había un retrato enorme, Adrián y Elena, sonriendo con el mismo collar que ahora ella llevaba en el bolso. «Sabía que vendrías», dijo una voz detrás de ella. Claudia se giró. Elena estaba allí, vestida de blanco, como si nunca se hubiera ido. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Claudia con un hilo de voz. Elena se acercó despacio con una serenidad inquietante. «Nada de ti. Pero necesito que entiendas algo, Adrián no te salvó. Te usó. Y ahora tú pagarás lo que él me hizo pagar a mí». Claudia retrocedió, asustada. «¿Qué planeas?». Elena sonrió sin responder. Luego señaló el collar. «Guárdalo bien. Vas a necesitarlo cuando todo termine». Antes de que Claudia pudiera reaccionar, Elena se dio la vuelta y salió por la puerta trasera, desapareciendo entre la niebla. Esa noche, cuando regresó a casa, Adrián estaba en el balcón, mirando la ciudad. «¿La viste, verdad?», preguntó sin volverse. Claudia asintió. «Dice que tú la usaste. Que todo esto fue un juego». «Todo es un juego, Claudia. La diferencia es quién sobrevive». Él se giró, su mirada tan fría como los diamantes. Y en ese momento, ella comprendió que estaba atrapada entre dos fuerzas que no la amaban, solo la utilizaban como una pieza más. Claudia creyó que estaba en medio de una guerra entre amantes, pero lo que no sabía era que al amanecer, una de las dos mujeres desaparecería. Y no sería por accidente. El amanecer llegó con el sonido lejano de sirenas que cortaban la quietud del valle. Claudia se incorporó en la cama, aturdida, con la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Tomó su teléfono y, al abrir las noticias, el titular la hizo soltarlo de golpe. Elena Velarde desaparecida nuevamente. Su coche fue hallado cerca del acantilado de los Pinos. Las palabras parecían irreales. Claudia se llevó una mano al pecho. Las imágenes mostraban el coche de Elena destrozado, con la puerta abierta y sin rastro de ella.
La policía hablaba de un posible accidente, pero en los ojos de los reporteros se veía otra cosa, sospecha. El teléfono de Claudia vibró. Era Adrián. No digas nada a nadie, ordenó con voz tensa. No hables con la prensa. No te acerques a la policía. ¿Qué pasó con ella?, preguntó Claudia temblando. Dime la verdad, Adrián. No lo sé, respondió él, aunque su tono sonaba demasiado calculado. Pero si empiezan a investigar, te van a buscar. Y así fue. Esa misma tarde 2 agentes tocaron la puerta del apartamento. Señorita Claudia Ramos, necesitamos hacerle unas preguntas, dijo uno de ellos, mostrando una placa. La llevaron a la comisaría. En la sala de interrogatorios, un oficial dejó sobre la mesa una bolsa plástica. Dentro estaba el collar de diamantes cubierto de barro. ¿Reconoce este objeto?, preguntó el detective. Claudia lo miró, paralizada. Sí, es mío, balbuceó. El hombre negó lentamente. No, señorita. Según los registros de la joyería, este collar fue encargado a nombre de Elena Velarde. El aire se le escapó del cuerpo. No entendía nada. Ella había guardado su collar en su bolso la noche anterior. Como había aparecido en la escena de la desaparición de Elena. ¿Dónde estaba usted anoche, señorita Ramos?, insistió el detective. En mi casa, sola. Su voz apenas era un susurro. El hombre la observó con desconfianza. Curioso. Porque el rastreador que contiene este collar estuvo activo hasta las 3 de la madrugada. Y el último punto registrado fue, miró su libreta, el domicilio de Adrián Velarde. Claudia sintió que el corazón se le detenía. Eso no puede ser, yo no fui allí anoche. Los agentes intercambiaron una mirada. Uno de ellos apagó la grabadora y con un tono más suave, le dijo. Señorita, si sabe algo sobre la desaparición de la señora Velarde, este es el momento de hablar. Pero Claudia no sabía qué decir. La habían puesto en medio de algo que no comprendía. Cuando finalmente la dejaron ir, la noche ya había caído. Caminó hasta su coche como una sombra con la sensación de que alguien la seguía. Condujo directo a la mansión de Adrián. No podía soportar más secretos. La casa estaba en silencio, iluminada apenas por las luces del despacho. Empujó la puerta sin tocar. Adrián estaba sentado frente a su escritorio, revisando documentos. ¿Dónde está Elena?, preguntó Claudia con la voz quebrada. Él levantó la vista y sonrió. Desaparecida. Otra vez. No te burles, gritó ella. Encontraron su coche. El collar. Todo te apunta a ti. Adrián se levantó despacio, rodeando el escritorio. Su calma era más aterradora que la violencia. Tú no entiendes nada, Claudia. Elena jugaba con fuego. Quiso hundirme y terminó cayendo sola. Claudia retrocedió un paso. ¿Qué hiciste? Nada, respondió él con un suspiro. Solo dejé que el destino hiciera su trabajo. Entonces ella vio algo sobre el escritorio, una caja de terciopelo negro. La misma donde tiempo atrás, él le había entregado el collar. Se acercó temblando, y la abrió. Dentro estaba otro collar, limpio, reluciente, intacto. Adrián sonrió al ver su expresión. Parece idéntico, no, pero no lo es. ¿Qué estás diciendo?, preguntó ella confundida. Elena pensaba que me espiaba con su rastreador, pero en realidad, yo la estaba siguiendo a ella. Cambié los collares cuando vino a visitarme. Claudia dio un paso atrás. Entonces tú sabías dónde estaba cuando cayó por el acantilado. Sabía todo, su tono era helado. Pero la policía no encontrará su cuerpo. Ella lo miró horrorizada. Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios, Claudia. Y tú vas a ayudarme. Antes de que pudiera reaccionar, él sacó un sobre del cajón y se lo lanzó. Ahí dentro están las pruebas que la policía necesita para culparte. Huellas, mensajes, transferencias a tu cuenta. Si no haces lo que te digo, ese sobre será lo último que recuerdes de tu libertad. Claudia lo miró sin creerlo. Había sido su amante, su aliada, y ahora era su próxima víctima. Esperó a que él saliera del despacho y cuando la casa quedó en silencio, se acercó de nuevo al escritorio. Quería ver el collar más de cerca. Encendió la lámpara. Entre los diamantes notó algo extraño, un pequeño destello interno, como si dentro de las piedras hubiera movimiento. Recordó las palabras de Elena aquella tarde, mira bien dentro de cada piedra. A veces lo que brilla también graba la verdad. Tomó una lupa y observó con atención.
Dentro de los diamantes había microchips, diminutas memorias incrustadas. Al conectarlos al ordenador, el monitor se llenó de carpetas. Documentos, videos, audios. Eran grabaciones de Adrián. Conversaciones sobre sobornos, amenazas, lavado de dinero. Todo lo que podía destruirlo. Claudia sintió una mezcla de miedo y esperanza. Elena lo había planeado todo. Había dejado el collar como prueba, sabiendo que Adrián se delataría. El sonido de pasos la hizo girar. Adrián estaba de pie en la puerta, una pistola en la mano. Sabía que no resistirías la tentación, dijo, avanzando lentamente. Claudia cerró el portátil. Elena te traicionó, susurró él, y tú seguirás su destino si no me entregas eso. No, dijo ella, retrocediendo. Esta vez, el juego termina contigo. Adrián alzó el arma. Claudia corrió hacia la ventana. Un disparo estalló el silencio. El vidrio se rompió en 1000 fragmentos brillando como los diamantes que ahora se dispersaban por el suelo. El eco del disparo se perdió entre los acantilados. Horas después, cuando la policía llegó, encontró el despacho revuelto, un charco de sangre junto al escritorio, y el collar intacto sobre el suelo. Pero no había rastro de Claudia ni de Adrián. Días más tarde, los medios difundieron otra noticia. Adrián Velarde arrestado en el aeropuerto con documentos falsos. Las autoridades confirman filtración de pruebas que lo implican en varios delitos financieros. Nadie supo quién había enviado esas pruebas. Solo se descubrió que provenían de un correo anónimo firmado con 2 iniciales, HV. Algunos dijeron que era Elena que había fingido su muerte. Otros, que Claudia había sobrevivido y continuaba su venganza desde las sombras. Meses después, en una subasta privada de joyas, apareció un collar de diamantes idéntico al de la señora Velarde. Nadie supo de dónde venía ni quién lo ofrecía. Solo una advertencia acompañaba la pieza. Las joyas pueden brillar, pero siempre guardan el secreto de quien las traicionó. El comprador, un coleccionista europeo, desapareció semanas después sin dejar rastro. Y desde entonces se dice que quien toca ese collar siente un frío extraño recorrerle el cuerpo, como si las piedras recordaran cada pecado, cada mentira y cada vida que destruyeron para seguir brillando, porque hay diamantes que no adornan, castigan. Y su resplandor nunca se apaga, solo espera a la próxima víctima. Diamante.